más allá de nuestro... Su carrera en la música católica comenzó a mediados de los años 90, en sus años de seminarista, cuando lanzó los cassettes Te contemplo en el mundo y En él solo la esperanza. Posteriormente ha recorrido diversos géneros musicales y su música se ha ido teñiendo de su propia experiencia de vida en los lugares de misión, con los jesuitas, con los jóvenes, con el pueblo mapuche, con diversas realidades de vida. Hoy, la música de este sacerdote jesuita es conocida internacionalmente y su canto hace que muchas personas disfruten de un encuentro personal con el Señor. Hoy, en este último capítulo de Llave de Fe, tenemos la alegría de presentar al Padre Cristóbal Fons. Y así estamos comenzando este último capítulo de Llave de Fe con un gran invitado acá presente, el Padre Cristóbal Fons, que no necesita mayor presentación, gran sacerdote, gran cantautor chileno. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Padre Cristóbal. Un gusto, Alejandro. Para mí un privilegio poder compartir contigo y a través de ti y de este programa, porque hay un equipo detrás con toda la gente que nos está mirando, ¿no? Muchas gracias a ti. Recordamos que estamos saliendo por las redes sociales de Salesianos Chile, también por el canal Iglesia en San Bernardo y por Lumen Corp. Este último programa que representa tanto para nosotros y que, como tú decías, Padre, ha trabajado tanta gente en esto para fomentar también y dar a conocer la música católica. En este tiempo de pandemia, los músicos católicos han tenido mucho trabajo, como la mayoría de los músicos en el mundo, y han hecho, lo ha forzado, entre comillas, a hacer incluso transmisiones en redes sociales. ¿Cuál ha sido tu caso? Me imagino que anda por ahí. Bueno, yo voy a partir haciendo una confesión, Alejandro. Me cuesta mucho a mí decirme a mí mismo que soy cantante católico, porque es como un género a la cual hay personas que han dedicado tanto tiempo y calidad y calidez que yo no he podido dedicar. Yo soy sacerdote, tengo otra misión, me dedico a la formación de los jesuitas y entre medio hago canciones. Entonces como que me he visto en esta situación y he tratado de responder en la medida que puedo a las posibilidades, por una parte, que nos ha dado esta pandemia, como bien dices tú, de acompañar a la gente, y por otro lado, las necesidades de mucha contención. Hay mucha gente sufriendo para quienes la oración, y especialmente la oración a través de la música, ha sido un espacio muy importante en estos meses. Yo al principio comencé con una oración cantada todos los sábados, que realmente fue un regalo del Señor, porque se armó como una especie de comunidad de unas 3.000 personas que nos reuníamos ahí en vivo a cantar y rezar. Pero claro, no me pude hacer cargo de lo que eso trae después, porque esas 3.000 personas te siguen escribiendo durante la semana, contactando, pidiendo cosas, videos, bla, bla. Claro. Y ahí yo colapsé y tuve que frenar eso y hacerlo una vez al mes para poder dedicarme también a mis otros ministerios. Por una parte, y porque también aquí en la comunidad significaba cada vez que lo hacíamos, o sea, probablemente con los otros cantantes hablaste un poco de esto, pero las cosas técnicas, yo no tenía idea cómo hacer un streaming, cómo usar un micrófono, que la cámara, que esto, entonces tampoco en la capilla teníamos wifi, entonces había que cada sábado hacer toda una cuestión, llevar unos cables, tenía todo el mundo vuelto loco, entonces dije, mira, aquí hay que poner lo mejor del corazón y adaptarse según las posibilidades de cada uno, pero a la vez de esas oraciones que al principio fueron muy intensas, durante 3 meses hicimos más de 15, luego empezaron a ser más pausadas, llevamos 2 que han sido mensuales y este sábado viene la siguiente. Hemos aprendido también un poco a manejar más lo técnico, pero también a tratar de apuntar más en profundidad a lo que necesitamos y lo que nos ayuda. Yo creo que también ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Y por otro lado, algunos han podido, yo también, crear otras cosas que esperamos que vayan más allá de la pandemia y de esta inmediatez, algunas nuevas canciones o nuevos videos que están saliendo en las redes y que de a poco esperamos que contribuyan al tiempo presente y al que vendrá. Sí. Ha sometido también a nuestra imaginación, a nuestra motivación a crear, como tú decías, a ingeniárselas. Pero te quería llevar al principio.
al principio de la música al disco Te contemplo en el mundo y después en él Solo la esperanza, que fueron los discos que conocimos desde el principio. El primero, cuéntame un poquito cómo se gestó este disco Te contemplo en el mundo. Mira, bueno, aunque no me favorece mucho ser tan transparente, pero la verdad es que ese nunca fue disco, fue un cassette. No existían los discos todavía. Es muy antiguo. Es del año 96. Terminado mi noviciado, Alejandro, yo nunca tuve ninguna intención de crear discos o de dedicarme a esto. Entonces me pidieron un jesuita que necesitaba para su capilla, donde no había coro, un cassette con algunas canciones que ayudaran a rezar. Y yo grabé así muy sencillamente algunas canciones que ni siquiera eran mías, había un par que eran mías ahí, pero eran canciones que a mí me servían, que pensaba que le podían servir a esa comunidad. No tenía idea yo de copyrights, ni de derechos de autor, ni de nada, porque tampoco nunca fue mi pretensión que eso se difundiera, ¿no? Pero grabamos ese cassette para esa comunidad y luego, aprovechando que habíamos hecho una grabación más o menos de calidad para lo que era en esa época, en un estudio, hicimos varias reproducciones, lo titulamos, le hicimos una carátula y se distribuyó básicamente en ambientes vinculados a los jesuitas, en nuestros colegios, en nuestras parroquias. Pero bueno, yo no sé si la gente de hoy, sobre todo los jóvenes, sabrán, pero para copiar un cassette en esa época había que tener una radio que tuviera dos caseteras. Entonces uno ponía uno a rodar y la otra grabando. Y así se empezó a reproducir esto, era pura piratería, ¿no? Y fue interesante porque la experiencia con esa producción, que no alcanza a ser una producción en realidad, con una grabación sencilla de algunos cantos que pudieran ayudar en la oración, salió el deseo de grabar el segundo que tú mencionabas, que se llama En el Sol la Esperanza, que fue al año siguiente, ya como con una intención de realmente, que también fue cassette en su original, pero que Sí, lo grabamos. lo tuve yo, padre, ese cassette, así que... ¿Viste? Y ahí ya yo le pedí a un músico, a un guitarrista, que se metiera más, y que porque yo nunca he sido muy músico para mis cosas. Yo soy una persona que le gusta cantar, que es más bien intérprete, que tiene una intuición musical y sobre todo un comunicador. Pero siempre me he podido rodear de personas muy talentosas que hacen unas introducciones interesantes y unas modulaciones que enriquecen ese trabajo y que también lo vuelven un desafío para los chicos y las chicas de los coros de las parroquias que quieren sacar canciones nuevas. Manuel Huerta se llama, que es un gran trovador y compositor chileno. De ahí vienen como punteos como el de Consagrado a ti o el de Corazón a Jesús, que son realmente canciones que han marcado a muchas personas, entre ellas a mí el primero, gracias como a la síntesis que se armó de un trabajo colectivo, me atrevería a decir. Y eso estamos hablando del año 97, imagínate lo antiguo que es eso. Me acuerdo de una carátula muy bonita, un niño salía ahí en la carátula de un Te niño. contempla el mundo y en el sol la esperanza, efectivamente. Sí. Yo andaba muy pegado con esta frase de justamente de Canción al Corazón de Jesús, que se dice, quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil. ¿Ah? Y era un tiempo en el que yo me conecté mucho como con la potencia del llamado, no tanto en su versión heroica de entrega, sino en su versión como de cómo Dios se hace grande en mi debilidad. Y como yo lo veía, que también había sido su opción de vida, que él fue una persona con mucha autoridad, pero con muy poco poder, por ejemplo. O sea, que optó siempre por lo frágil y desde lo frágil tratando de transformar la realidad humana. Entonces, esa imagen de los niños para mí en ese momento como que representaba lo que me estaba pasando espiritualmente. Qué lindo. Bueno, precisamente de ese disco, En él solo la esperanza, vamos a escuchar esta canción que ya es famosa, que es Canción al Corazón de Jesús. Vamos a escucharla entonces. Se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado.
con dolor cargan nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Quiero hablar, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar, que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Y esa era la hermosa canción ya mítica, podemos decir, histórica, canción Al Corazón de Jesús, con el Padre Cristóbal Font. Seguimos conversando aquí en Llave de Fe, a través de las redes sociales de Salesianos Chile, del canal Iglesia en San Bernardo y de Lumen Corp. Padre Cristóbal, tú me estabas contando acerca de esta canción. Es bien impresionante para mí, Alejandro, porque Canción al Corazón de Jesús salió a pedido. Yo he tenido pocas canciones a pedido. A El ver. provincial quería consagrar la provincia de los jesuitas al Corazón de Jesús. Entonces nos pidió crear un himno. Yo siempre me resistí un poco a eso, pero a veces lo he hecho. Y Jorge escribió en prosa como una manera muy renovada de decir la devoción al Sagrado Corazón, que fue muy potente para nosotros. Luego yo la hice verso y salió este canto que la verdad que fue pensado en esa celebración, pero ha recorrido el corazón de muchas comunidades y ha sido muy conmovedor para mí, porque también algunas comunidades religiosas, de varones y de mujeres, que están consagradas al Corazón de Jesús, como que acogieron esa canción como algo muy de ellos, muy propio, que lo representaba muy bien. Y para mí eso es un honor. La canción hoy día está traducida al italiano, al inglés, al portugués, entonces es muy potente para mí ver el recorrido que ha tenido. Y a veces me ha pasado que yo estoy cantando en lugares donde jamás he estado antes, no sé, en Lisboa, en España, en Colombia, no sé, y esa canción la conoce la gente, ¿no? La tararea y se ve que ha llegado como al corazón. Una cosa que casi nadie sabe, mi primo que es músico, yo estaba muy inseguro en esa época y como veía la importancia de crear un himno y todo eso, y nunca había compuesto un himno, le fui a presentar la canción. Se la mostré y me dijo, estás loco, esto es una porquería, no sirve para nada, habría que hacerla entera de nuevo. Y me dice, no,
no hay posibilidad de que esto agarre por ningún lado. Yo me fui súper frustrado, pero picado, le arreglé un par de cosas y dije, no pienso, esto es, no la voy a cambiar, no la voy a hacer de nuevo. Él le cargó el texto, todo. ¿Cómo eso de que quiero hablar? No dice nada de esta canción. Y yo, pero ¿cómo no dice nada? Mira la imagen. Bueno, ahí está, la realidad superó su veredicto y Dios hace lo que quiere con los pocos panes y veces que uno pone a su disposición. Yo creo que por ahí va. Bueno, lamentablemente se equivocó, se equivocó él. Incluso la escuchamos, me acuerdo, en alguna música en el Canal 13 que salía cuando se hablaba de Semana Santa, cuando se hacía algún tema de oración, se escuchaba también la música. Pero vamos a este disco que tú preparaste con estas canciones de distintos jesuitas del mundo, que se llama Ite Inflamate Omnia. No sé si lo dije bien en Está latín. perfecto, un latín Bien, exquisito, Alejandro, muy bien. exquisito. Que esta invitación que le hizo San Ignacio Loyola, me parece que fue a San Francisco Javier, ¿no? Cuando fue al Oriente, a evangelizar el lejano Oriente. Claro, esa es parte de la tradición, significa anda y enciéndelo todo, como una especie de envío. Es bien poco probable que eso sea histórico, porque para empezar entre ellos dos hablaban en castellano y no en latín, ¿no? Pero la idea se entiende y justamente esta sensación de ser llamados a entregarse por entero, ¿no? Y a ir a lo desconocido, a regalar amor. Ese es el fuego de Dios, es ese, ¿no? El que enciende misericordia y empatía y implicancia. Entonces va como un poco en esa línea y yo quise hacer un disco compilatorio de canciones y creaciones de todas partes del mundo. Estoy haciendo una versión 2. Espero que Ajá, salga muy para bien. fin de año. Sí. Dios mediante, necesito juntar las lucas, pero vamos bien. Estamos trabajando ya en los temas, hicimos toda una selección. Y ha sido para mí fascinante, te confieso, escuchar composiciones hechas por jesuitas, ya sea en su texto o en su música, pero de la India, de África, de Indonesia, de Vietnam, de, no sé, Filipinas, de España, Polonia, en fin. Ha sido muy, muy bonito, me abre también a mí como el oído, ¿no? Para escuchar lo que Dios va haciendo en tantas lenguas y culturas. Ha sido muy, muy fascinante. Y ese disco también tiene la particularidad de que lo hice un poco más pensando en los jóvenes, porque la gente, la mayoría de la gente que escucha mi música es más o menos de mi edad. O sea, soy un poco más joven, pero están entre los 25 y los 50. Pero los jóvenes de 16, 17 tienen otra cosa en la oreja, o sea, ya no ellos no se criaron con la trova, Silvio Rodríguez les parece arcaiquísimo, ¿cierto? Y a lo más un Nano Stern para un rato, pero también les parece como denso, ¿no? Entonces, traté de hacer algo un poco más pop, que no es mi género habitual. Hoy día estoy incluso arriesgando en otras cosas que ya sabrán. Wow, ya. Eh, pero no lo hago porque sea simplemente la música que se me ocurre, sino que porque estoy haciendo un esfuerzo muy consciente, primero de expandir mi propia experiencia musical para conocer y acercarme yo primero al mundo de otros, y también porque quisiera que ojalá a través de esta música algunas jóvenes y algunos jóvenes pudieran sentirse más representados también, ¿no? O más cercanos al mensaje de Jesús. Muy bien. También tú trabajas en esta parte de la vocación también, ¿no? En los jesuitas, ¿te toca esa parte o te tocó hasta algún momento, no sé? Yo he pertenecido al equipo de vocaciones por mucho tiempo, pero nunca ha sido mi responsabilidad. Soy como alguien que está como cerca del tema porque trabajo con jóvenes y gran parte de la pastoral juvenil hoy día consiste en preguntarse qué quiere Dios para mi vida. Y buena parte de los fracasos de los jóvenes es que tienden a creer que su vocación es su carrera y ahí partimos mal con todas las preguntas, digamos. Mm, Entonces, sí, me he dedicado mucho a tratar de ayudar a las y los jóvenes a preguntarse más bien qué tipo de persona el Señor me está invitando a ser y buscar qué caminos intuyo que son de despliegue para poder vivir eso. Entre ellos la vocación religiosa y entre ellos la vocación a la compañía de Jesús. Pero nunca ha sido mi pega principal. ya, ok. Padre, quería llevarte a este tiempo, a estos años que estuviste en Estados Unidos en tu formación, y de ahí nació también un disco que se llama Tejido a Tierra. Cuéntame cómo nació ese disco. A ver, yo me fui a estudiar 2 años una especialidad en teología en Estados Unidos a una universidad que
ofrecía un magíster en música litúrgica. Entonces yo pensaba hacer como un pack ahí, alguna cosa así. Y porque la universidad también ponía un énfasis muy importante en el Vaticano II y todo. Pero llegué allá, se llama The Catholic University of America in Washington, D.C. En esa época no lo podía pronunciar de esa manera, me salía más Washington, D.C. Fue bien impresionante para mí lo que me pasó ahí, Alejandro, porque me encontré primero con una universidad excelente, de muy buen nivel académico, pero bien tradicional en su perspectiva, ¿no? Y en su abordaje teológico. También muy demandante en términos de lenguas modernas, alemán, inglés, francés, tuve que hacer de nuevo latín y griego, y además de la tesis propia de la licencia que estaba haciendo de 2 años, licencia canónica, como equivalente a un magíster, me pedían un examen de habilitación doctoral, aunque no siguiera con el doctorado. Fue tiempo muy exigido para mí, difícil te diría, también en lo emocional y en lo espiritual. Y en ese contexto aparecieron algunas canciones, estaba como más vinculado a la poesía, etcétera, pero no sin ninguna pretensión de grabar un disco nuevo. Pero estando allá me contactó una productora norteamericana que conoció mi música, que había conocido los discos Consagrados a ti, En el Sol la Esperanza, La Misa Mapuche, La Mesa de Todo, En el Sol la Esperanza, Te Contemplo el Mundo, y me propuso hacer un disco con ellos. Yo le dije, pero cero posibilidad, estoy acá en Boston, ellos eran de Oregon. Y al final se trianguló algo que hoy día nos parece obvio, pero que en esa época, en el año 2006, no era tan obvio, y era que el arreglador grababa los instrumentos en Santiago, ellos funcionaban en Oregon y yo estaba en Boston. O sea, para mí eso era impensable. En ese momento lo encontré increíble que pudiera ser así. Hoy día para todos es como obvio. ¿Cuál es el problema? Mira este programa, ¿cierto? Sí. Pero ocurrió algo bien mágico y le pasé estas canciones a Luciano, que él hizo los arreglos acá en Chile. Fue grabando los arreglos y los iba comentando conmigo. Y luego yo añadí mi voz en Boston y luego lo editaron y lo masterizaron en Oregon. Fue una experiencia bien interesante, bien internacional también para mí. Yo sin conocer a estas personas en vivo y en directo, era todo vía email. Yo no tenía celular. Hasta que me pagaron un pasaje a Oregon, en Portland, o sea, en Portland, en el estado de Oregon, y llegué. Esto es como bien anecdótico, pero me pasó, yo me esperaba, como son las productoras musicales de acá, una casita, no sé, en Ñuñoa, y no sé, de 2 pisos, una secretaria y como la buena onda. Llegué allá y era como llegar a la empresa Nestlé, así era una cuestión gigantesca, una empresa gigante, porque ellos producen además todos los misales y los libros litúrgicos, una cuestión bien grande. Y bueno, y entro a la recepción y había un pendón gigante con mi foto que decía Oregon Catholic Press welcomes new composer Cristóbal Fons. Y yo salí arrancando, me di vuelta y salí arrancando y dije, ¿qué es esto? O sea, es otra manera de abordar el tema de la música, ¿no? Y de lo profesional que ellos se toman este Claro. asunto. Muy Firmé un estadounidense. montón de contratos muy estadounidenses, miles de contratos que no tenía idea de lo que estaba firmando porque todavía no entendía bien inglés. Pero muy bien tratado. Entonces de repente me dice el tipo, me dice, oye Cristóbal, ahora te vamos tenemos una reunión con tu equipo de imagen. Equipo de imagen, ¿de qué estamos hablando? Entonces era un periodista, una diseñadora y un productor de marketing que en el fondo era qué se quería decir de mí. Entonces me entrevistaron y yo, soy chileno, que me llamo Cristóbal, que soy jesuita. O sea, era una cosa absolutamente fuera de foco para mí. Pero fíjate que nunca más he vuelto a tener algo de ese tipo. Por supuesto que hoy día soy yo mismo el que diseña las carátulas y etcétera, pero en ese momento fue interesante conocer el mercado de la música y el mundo profesional de la música, por decirlo de alguna manera. Cómo funciona, cuáles son sus redes. Todo esto genera mucho trabajo a muchas personas, el que escribe las partituras. O sea, vivido bien es fascinante y participan muchas personas de esto. Y es sustentable porque rinde económicamente. O sea, ya a nadie se le ocurre piratear la música, como si lo hacemos aquí. Entonces surgió más o menos así, fue una experiencia bien bonita. Es un disco mucho más íntimo, te diría yo, también por el momento que yo estaba viviendo. Fue menos pensado como para el apostolado y fue un poquitito más como abriendo las entrañas de mi corazón, ¿no? Hasta el mismo título es como
tejido a tierra, así es como, ¿cierto? Pero tiene esa belleza, yo creo que hay cosas muy bien logradas en ese disco, que es más duro de digerir. O sea, un chiquillo hoy día prefiere mil veces escuchar Tu Modo que escuchar las canciones de ese disco, porque son más orejas, pero creo que ahí hay una belleza que quedó también registrada, a mí me gusta mucho. Qué gran historia. Y desde el exterior venimos hasta el interior, hasta la cercanía de Tirúa, que tú estuviste también. Y yo creo, supongo claramente que de ahí también nacieron estos dos discos que tienen esta inspiración mapuche. Cuéntanos cómo nacieron y cuéntanos algo de tu experiencia también con el pueblo mapuche. A ver, yo me acerqué al mundo mapuche porque fui enviado al mundo mapuche. Esa es la cosa fascinante de ser jesuita, que probablemente si yo no fuera jesuita hubiese tenido mi carrera, mi familia, me hubiera movido más o menos en el círculo de iglesia probablemente, pero mucho más reducido. Pero el hecho de pertenecer a una congregación religiosa a uno le expande los horizontes, te lanzan a la aventura y te proponen cosas que ni siquiera yo pensaba que era capaz de hacer. Entre ellas, este diálogo intercultural, nosotros comenzamos una misión nueva el año 2000, que se venía discerniendo un poco antes, pero que se concretó con mi destino junto al sacerdote que iba a cargo de esta misión, que resultó ser mi primo, que también es jesuita, que él se había especializado, había hecho un máster en antropología y lo había hecho sobre el tema mapuche. Él era un conocedor de la lengua mapuche y de la cultura, y la Compañía de Jesús decidió cómo iniciar una misión, y para iniciarla querían hacerlo desde la inserción, entonces desde la tierra, desde el Gualmapu, no desde una universidad o desde un colegio o desde una ciudad. Y yo me tocaba salir a la etapa pastoral, que normalmente los jesuitas la hacemos en colegio. Entonces me preguntaron si estaba dispuesto a ir y yo fue fascinante, pero no sabía a lo que iba, o sea, no es que yo tuviese un conocimiento previo, ¿no? Lo que en el fondo agradezco porque no tenía prejuicios tampoco, ni positivos ni negativos, era más bien un desconocimiento que me permitió relacionarme con las hermanas y los hermanos mapuche como quien se relaciona con un ser humano, y eso es muy bueno, ¿eh? Un ser humano que fui descubriendo que tenía una tradición y una riqueza cultural muy grande y también una historia de discriminación y de invisibilización muy profunda. Y cuando uno quiere a alguien, entonces sus problemas pasan a ser mis problemas, pues, y sus deseos mis deseos. Entonces no fue algo ideológico. Yo no entré en la causa indígena porque encontré que era bacano, porque la vi en Twitter o me fascinó en Instagram, sino que porque conocí a hermanos y hermanas que amo hasta el día de hoy y que siento que lo que su corazón les pide vivir es algo que también hago mío y que me parece justo. Eso es bueno decirlo porque mi aproximación al pueblo mapuche fue pastoral, en el mejor sentido de la pastoral, no en el sentido colonizador, sino en el sentido más bien de abrir el corazón, ¿cierto? Y eso también cuestionó mucho de mi propia fe, en el sentido de qué es lo realmente esencial y qué es lo que es traspaso cultural y dominación. Y uno va como cuajando en esa experiencia del diálogo hacia a lo verdaderamente importante que es el amor. El amor que se pone más en obras que en palabras, o sea, en visitas, en escucha, en ser cuestionado por ello y en yo atreverme a cuestionar sin tampoco idealizar la otra cultura, porque creo que una de las cosas que a veces no ayudan es como caricaturizar, los mapuches son buenos, chilenos son malos, ¿cierto? Por ejemplo. O decir, no sé, los mapuches son personas que aman el equilibrio, en cambio la sociedad occidental es pura perversión y dominación. No, hay cosas en las culturas que son muy virtuosas y hay otras que necesitan ser redimidas por Jesús y por el amor. Entonces, en esa amajamama de encuentros reales y de vínculos personales con rostro e historia, creo que se hace mucho más posible el verdadero amor y la verdadera justicia. Eso a mí me caló hondo. Tengo montones de anécdotas, pero fue entender que el mapuche, para que yo sea un hermano, no necesita que yo me mapuchice, sino que yo sea plenamente quien soy. Y en la diversidad poder realmente regalarnos lo que cada uno tiene para dar. Eso es muy importante y es muy teológicamente relevante, porque al final lo que nos trae Jesucristo es esa buena nueva de que todos y todas somos hijos e hijas de Dios. Los creyentes, los no creyentes, los de otras religiones, los de otras denominaciones cristianas, los que están a favor, los que están en contra, los que aprueban y los que rechazan, etcétera. Ya que Para estamos. hacerlo bien contingente, ¿sí? Y entonces
bueno, eso es tremendamente subversivo y contracultural, porque en cualquier familia los hermanos y las hermanas somos muy distintos, Mm. pero el papá y la mamá quieren que cada una de sus hijas y de sus hijos tengan las mismas oportunidades, ¿cierto? Que se puedan desplegar en la mejor versión de sí mismos. Pucha, si nos tratáramos así en la sociedad, como Jesús quería, como el Padre Dios lo sueña, eh, muchos diálogos se hacen posibles, ¿no? Eh, Hoy día como que nos hemos acostumbrado a la palabra debate, me parece necesaria e importante, pero el debate todavía no es diálogo, o sea, es realmente un prepaso al paso que tenemos que dar, que es dialogar. Y uno dialoga no perdiendo su identidad, sino justamente aportando su identidad. Es una cosa que yo he conversado mucho con los jóvenes, que lo aprendí gracias al pueblo mapuche. Si cuántos jóvenes que son católicos, que tienen claros sus valores, cuando entran a la universidad, sienten que para poder dialogar con los otros, tienen que poner entre paréntesis o aparte todo lo que ellos son, los valores que han recibido. Yo creo que esa es una falsa imagen de lo que es el diálogo. El diálogo realmente ocurre cuando uno se ofrece con lo que uno trae y acoge lo que el otro también trae, y lo pone en común, no necesariamente para lograr como una cuestión aguachenta o como sincrética, sino que para todo lo bueno que el otro trae a mi vida, que haga que enriquezca mi vida y yo aportar lo bueno que puedo poner a los demás, ¿no? Entonces, mi relación con el pueblo indígena tiene mucho que ver con mi vida entera, no solamente con mi relación con los mapuches. Gracias a estos aprendizajes que pude hacer viviendo en el Gualmapu, más específicamente en la comunidad Nillén, junto a don Teodoro Buenumán Yancapán, que era mi vecino, mi lonco, mi papi, mi amigo, mi todo. Qué lindo. Bueno, y a propósito de eso, salieron estos discos que tú mencionas. En primer lugar, yo allá me di cuenta que en la liturgia hay algunas comunidades mapuches católicas que estaban celebrando básicamente en castellano. Ahí habían algunas canciones eh, del español traducidas al mapungún, por ejemplo, Saquí, Afín, Saquí, Afín, Saquí, Afín, Saquí, Afín, Saquí, Afín, Tañiñidol, ¿cierto? Que todos conocemos ese canto. Pero claro, no era algo pensado desde ahí, desde esa cultura. Entonces yo quise hacer un aporte bastante temerario, porque para una persona que no se maneja en la lengua, pretender componer una misa es bien patudo, por decirlo lo menos, ¿no? Pero el que nada sabe, nada teme, así que me embarqué en eso y me puse seriamente a tratar de buscar ciertas traducciones. Hay muchos conceptos en la liturgia que no existen en Mapuzungún, que los misioneros antiguos nunca tradujeron porque celebraban en latín, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se dice santo? ¿Cómo se dice gloria? Y eso significó muchas conversaciones con los chachá y las papás, tratando yo de entender qué significa gloria en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, que no sabía. Entonces fue una profundización en mi propia fe muy, muy linda y poder decirla desde otro lugar. Bueno, básicamente ellos hicieron la traducción más que yo, ¿no? Pero fue en diálogo. Después confrontarla con sacerdotes y religiosas mapuches, que fue muy bonito, muy potente, no solo para mí, sino para ellos, que fue como novedoso, cuestionador también, así como, ¿cómo es posible que venga este Cristóbal y me ponga en esta situación y yo no lo había hecho antes, ¿cierto? O sea, que también cuestionó un poco. Después la grabamos y grabarla fue todo un lío porque no era fácil para un mapuche explicitar tanto su ser católico en Mapuzungún, porque le da lo mismo ir a misa y cantar en castellano, pero grabar su fe cristiana en Mapuzungún era hacer una síntesis personal muy potente que algunos a lo mejor no estaban preparados para hacer, entonces vivieron con cierta dificultad que yo tuve que ir respetando. En fin, bueno, y de ahí salieron un montón de canciones, algunas muy buenas, otras que están muy a medio hacer, que son un primer intento. Yo siempre he dicho que ahí los que verdaderamente pueden inculturar el evangelio, a mí me toca tratar de evangelizar la cultura, todas las culturas, en primer lugar la mía. Pero la inculturación del evangelio la tiene que hacer la cultura que acoge ese evangelio, no la puedo hacer yo, ¿cierto? La tienen que hacer ellos. Entonces lo que uno hace es como construir la mitad de un puente, una cosa así. Y bueno, y Dios dirá, el tiempo dirá, las comunidades dirán que de eso les sirve. Y después hay un disco más reciente en el que yo me inspiro en general en los pueblos indígenas, no solamente en el pueblo mapuche, y que lo uno mucho con lo que ha significado en mi vida la encíclica Laudato Si, que me parece que ha sido de las joyas del último tiempo en la Iglesia Universal, todavía una perla preciosa por descubrir que mucha gente no ha leído, pero que es un dedo en la llaga a la cultura neoliberal
en la que estamos sumergidos muy fuerte. Creo que ahí hay intuiciones muy profundas que justamente hacen eco de estas culturas indígenas y otras culturas también más sensibles al cuidado de la creación y sabernos parte de un todo. Entonces, claro, ahí hay algunos guiños también al tema indígena y al tema mapuche también en ese disco. Con esa hermosa inspiración del Papa Francisco, ¿no? Que tú lo conociste también o lo viste en la visita que tuvo a Chile, ¿no? Claro, bueno, yo participé en varios de los encuentros que él tuvo en la Catedral de Santiago, en el Parque O'Higgins, pero además se reunió con los jesuitas en la tumba del Padre Hurtado. Ahí tuvimos una conversa face to face que fue brígida, como se dice hoy día. Y que quedó ahí en reserva, bonito. quedó en reserva esa conversación. Sí, sí. Sí, lo bueno es que, lo único que les puedo decir es que esa conversación fue muy buena, porque fue muy abierta, fue muy sincera. A mí me ayudó mucho. Además que a los 5 minutos me olvidé que era el Papa. O sea, pasé a conversar con un jesuita más y la cuestión era así, ¿no? Y era muy, muy potente darme cuenta de lo consciente que él está, de lo difícil que va a ser para la iglesia, la estructura, la institución de la iglesia, dar los pasos que él quiere dar, pero que hay que irlos dando al ritmo que se puede. Porque... Claro. Ya en ese entonces era muy consciente de las trabas, de las corrientes en contra, de muchas cosas que, bueno, pudimos conversar ahí como hermanos. Qué bien. Seguimos conversando nosotros también con el padre Cristóbal Fons. Vamos a escuchar y a ver otra canción, una canción que también es conocida del padre Cristóbal, que es Tu Modo. La escuchamos a continuación. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte
Jesús tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Y esa era la canción Tu Modo en este programa, el último programa en que estamos conversando con el padre Cristóbal Fons. Padre, para ir cerrando ahora ya esta conversación, quería consultarte qué significa para ti la figura del padre Esteban Gumucio. Sabemos también, obviamente, el padre Alberto Hurtado, pero del padre Esteban Gumucio, de quien tú recogiste algunas canciones, creaciones de él, y tú hiciste un disco también. Mira, nosotros necesitamos testigos, mujeres y hombres que nos vayan señalando un poco por dónde. Para mí el Tata Esteban es ciertamente uno de ellos. Yo lo conocí porque él trabajó muchos años en un movimiento que se llama Encuentro Matrimonial, acompañando parejas, y mis papás participaron activamente en ese movimiento por muchos años. Así que era alguien cercano a la familia, a pesar de que yo no tuve tanta relación con los sacerdotes de los Sagrados Corazones, aunque sí con la espiritualidad de ellos, porque participé en el movimiento de laicos que ellos tienen, que se llama Centro Pastoral Juvenil, CPJ. Yo he sido muy promiscuo eclesialmente, también tuve un tiempo sirviendo en una capilla de los salesianos, en departamental arriba, etc. Y fíjate que este disco surgió porque, bueno, en el contexto del proceso que se está haciendo de la causa del Tata Esteban, en que se trata de promover no solo su figura, sino sobre todo su manera de entender al Señor y el compromiso que eso nos trae con los hermanos y las hermanas. La misma congregación quería hacer una especie de disco de difusión de sus textos, porque él era un gran poeta que nos invitó, nos ayudó mucho a conversar con Jesús de un modo fraterno, amigo, cercano, ¿no? Y bueno, el gran compositor de los textos del Tata Esteban ha sido Andrés Opaso, en el inicio como miembro del grupo Conjunto de los Perales cuando él perteneció a la congregación, pero después él ha continuado con el Conjunto de los Perales, que sigue vigente hasta el día de hoy y siguen componiendo cosas muy preciosas. Entonces la congregación es la que me pidió interpretar estas canciones. No fue un disco que yo pensara, sino que fue una invitación a participar en esta promoción del Tata Esteban, que no lo pensé ni dos veces, para mí fue un privilegio. Siento que no lo pude hacer tan bien como hubiese querido, interpretar incluso de una mejor manera, siempre quedo como corto. A mí jamás no hay un solo disco que me guste de los que yo he grabado. El que más me gusta es en el que no canto, que es el de Kumé Monguén. Pero mira, Dios hace de la suya, o sea, en eso sí que estoy convencido, por eso también sigo grabando, porque no se trata de mí, se trata de él y de lo que él hace, y ha sido un disco precioso. Te confieso que los arreglos, por ejemplo, que también estuvieron en manos de Luciano, yo no participé tanto de ellos, excepto de definir algunas tonalidades, porque cuando llegué al estudio de grabación y escuché, por ejemplo, El Peregrino de Maú en cumbia, me puse los audífonos y dije, mi mamá me va a matar. Es lo primero que pensé. ¿Ah? Pero fue un desafío bonito. Yo creo que a mí lo que me toca es cantar la esperanza en todos los ritmos, en todas las culturas y en todas las lenguas. Y pienso que ese disco es especialmente bonito por eso, porque refresca, ¿eh? Canciones ya conocidas, algunas eran menos conocidas, pero La Oración, ¿cierto? El Peregrino Maú, Al Amanecer, hay varias canciones que son unos clásicos, pero que están como revisitados, y me sentí muy privilegiado de eso. Vuelvo a la idea de los testigos. Para mí, el Tata Esteban, al igual que el Padre Hurtado, son dos personas que me ayudan mucho a sentir que mi relación con Jesús no tiene por qué ser una cosa empaquetada, distante, sino que puede ser muy, muy cercana. De hecho, así lo es. Así lo ha sido toda la vida. Entonces me siento muy,
muy como cómodo en esa manera de conversar, de hablar, de soñar el reino, la comunidad. Aprendo mucho de buenos textos y de buenos testimonios. Junto al de ellos también personas que siguen aquí dando la pelea, ¿cierto? Religiosas en varias poblaciones, en las cárceles, que soy bien cercano, que a mí me inspiran y me mueven. Bueno, mamás, papás, animadores de comunidad. Entonces, ojalá yo pudiera hacer un disco en homenaje a cada una de estas personas, pero no me da la vida para tanto. De repente hay algunas o algunos que son especialmente luminosos y poder cantar sus textos o sus testimonios son un privilegio para mí. Piensa que, por ejemplo, tú mencionaste al padre Hurtado ahí de pasada, pero él tenía esta aparentemente inocente pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y de inocente no tiene nada. La única manera de poder hacerme cargo de eso es teniendo una relación con Cristo. O sea, ¿cómo voy a saber yo lo que haría en mi lugar si no lo conozco, ¿no? Entonces, supone una profundidad en la amistad y el conocimiento interno de él, de lo que lo apasionaba, de lo que le daba rabia, de lo que se sentía cómodo, de lo que le molestaba, que es súper desafiante. Por eso la canción que escuchamos hace un rato atrás es súper insistente: enséñame tu modo, porque si no, ¿cómo voy a saber yo qué hacer? ¿Cómo voy a saber yo qué es lo más humano hoy día, ¿no? Exactamente. Padre Cristóbal, te quiero agradecer por esta conversación, por estar aquí con nosotros. Y yo también quiero agradecer, como tú sabes, este es el último capítulo de este programa que hacemos acá en Salesianos Chile. Quiero agradecer a tanta gente, a Cristian, Emilio, que no se ven acá, pero que están permanentemente grabando este programa, a Felipe Valdés, a Vicente Fritz, a Paula, a Pancho, a Joaquín, a los salesianos también, Padre Carlos, Padre José, a mi comunidad, el grupo Canción Nueva en Chile, a toda la familia salesiana, a mis padres, a Alejandra Clavijo, bueno, y a tanta gente que ha hecho posible esto, Padre, porque muchas veces no se ve que atrás hay mucha gente haciendo esto, con esta intención de acompañar y de fomentar la música católica. Nos vamos entonces con esta canción que está en un idioma que ya se ha incorporado también a nuestra cultura, que es el creol. ¿Cómo se llama la canción? Y cuéntanos brevemente de qué se trata, cómo nació esta canción. Esta es una versión de una canción que inicialmente surgió en la misa mapuche, que se llama Feipiu Keyechen Tachumcauno Rumé Aflayay. Quiere decir, el amor nunca terminará. Es el himno al amor de Corintios, ¿no? De 1 Corintios 13. Luego yo hice una versión en español y en mapuzungún, en el disco Consagrados a Ti, creo, sí, me parece. Y ahora hicimos con Jesuitas Acústicos, que es un grupo con el que yo me junto una vez al año para hacer algunos covers, esta que mezcla un poco el creol y el español, porque estábamos trabajando en República Dominicana, donde esa relación es muy conflictiva. Se dice Remmen Pap Jean Fini, el amor nunca terminará. Y con todo este amor por nuestra iglesia, por Jesús, por nuestros hermanos haitianos, mapuches, y por todos ustedes, despedimos este programa, Padre Cristóbal, y nos vamos. Un gran abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, y nosotros despedimos este último programa de Llave de Fe. Nos vemos. Chao, chao. L'amour grand metla a toujours porter la victoire. Paciente tu amor, Señor, porque al mundo contagias con tu bondad, porque contigo, mi Dios, ni envidias ni orgullos prevalecerán. Solo contigo, Padre bondadoso, el amor siempre, siempre resurgirá y crecerá. El amor siempre permanecerá. La arrogancia no nos vence,
aparecerá. Con tu amor el egoísmo retrocederá. El prójimo, el hermano, aparecerá. Confiándonos a ti, Padre bueno, el amor siempre brotará. La ira y el rencor no nos vencerá. Con tu amor la injusticia retrocederá. El prójimo, el hermano aparecerá. Confiándonos a ti, Padre Santo, el amor siempre vivirá. A ti, Padre amante, el amor nunca pasará. Porque perdonas todo, Señor, creyéndonos y amándonos siempre. Todo lo esperas, todo lo soportas, confiándonos a ti, Cristo hermano. El amor triomfarà. L'amour grand met là a toujours porté la victoire. Moun ki gen remen nan ke li gen pasyans. Li gen boke, li pa bavye sur lot moun. Li pa fe grandize, li pa gonfle ak logay. Moun ki gen remen nan ke li pa fe anyen ki fe moun wont. Li pa chache avantaj pal, li pa fe kole, li pa kembe moun nan ke. Moun ki gen remen nan ke li pa pran plezil nan sa ki mal. Li pran plezil nan sa ki vre. Moun ki gen remen nan ke li sipote tout bagay. Nan n'importe ki sityasyon, li toujou gen konfians nan bon Dieu, li pa jam pedi espoir, la toujou montre jan li gen pasyans.